A veces basta un recuerdo para entender por qué hacemos lo que hacemos. Yo tenía 7 años cuando descubrí que las palabras podían emocionar. Desde entonces, supe que escribir no era solo juntar letras, sino que las palabras tienen tanto poder que con ellas puedes hacer magia. Quédate conmigo que ya te lo cuento. Estás escuchando Del Buen Escribir, un lugar donde encontrarás información, recomendaciones y reflexiones sobre el vastísimo mundo de la lengua escrita. Soy Carolina González Arias, periodista, escritora y correctora de textos. Puedes encontrarme en Instagram como @carolinaescribe y @delbuenescribir. ¿Me acompañas? Yo estaba en 3er grado de primaria. En la escuela harían un acto de despedida para el director, el maestro Pérez, así se llamaba. Él se retiraba del colegio. Me eligieron para dar el discurso en su honor. Cuando llegué a la casa, le di con mucha preocupación la noticia a mi papá. Recuerdo que me dijo: "No te preocupes, yo te ayudo. Yo soy experto en eso". Nos sentamos a escribir el discurso. Él me preguntaba qué quería yo contar sobre el director. Yo le iba diciendo: es regañón, es bueno con los alumnos, se ríe con nosotros. Así lo fuimos armando. Recuerdo la emoción de ir viendo cómo las ideas tomaban forma. Yo le decía frases sueltas y él las convertía en oraciones completas, con pausas, con ritmo. Fue la primera vez que sentí que escribir podía ser divertido, casi como un juego. Cada palabra era una pequeña pieza que había que colocar en su lugar exacto. Recuerdo que me lo dio y me dijo que había una frase con una palabra que yo no conocía. Resulta que él había tenido que repetir una palabra y como no conseguía un sinónimo, la repitió y escribió "valga la redundancia". Por supuesto puse cara de ¿qué cosa es esa? Me explicó lo que quería decir e incluso me dijo el tono en el que lo debía decir. Como me daba miedo que se me olvidara el discurso, él me pidió que se lo leyera varias veces. Me dejó claro que nadie esperaba que una niña de 7 años se aprendiera un discurso de memoria, pero que seguramente de tanto leerlo se me iba a quedar grabado y no necesitaría leerlo. Y así fue. Recuerdo al director Pérez estaba sentado en la primera fila, el subdirector Aguilar estaba al lado de él, las maestras pendientes de todo, y yo comencé mi discurso. Cuando dije con el tono que me había explicado papá, "valga la redundancia", vi la sonrisa del director y el aplauso de mis maestras. En ese momento entendí que con las palabras se puede hacer magia. Cuando me preguntan por qué me gusta tanto escribir y leer, solo tengo que recordar a mi papá y a mi mamá. Aunque no tuvieron estudios más allá de primaria o bachillerato, su amor por los libros superaba cualquier formación académica. A los dos les encantaba leer. Cualquier género era bueno para mantenerlos hipnotizados por horas. Eso les brindó una cultura general y un vocabulario envidiables. De ellos aprendí que las palabras son varitas mágicas que pueden abrir puertas. Con ellas podemos construir, agradecer, consolar, enseñar o simplemente hacer sonreír a alguien. Y aunque el mundo cambie, aunque los formatos, las pantallas y los algoritmos intenten distraernos, el poder es el mismo. Escribir bien, leer bien, decir bien, sigue siendo una forma de hacer magia. No hay que ser escritor ni experto en las ciencias lingüísticas para gozar de esa magia de las palabras. Solo hay que apreciarlas un poco y usarlas tratando de hacerlo lo mejor posible. Por eso, cada vez que yo hablo desde aquí o escribo en cualquier red social, trato de que te lleves esa sensación. La que de escribir no es solo poner palabras en fila, sino usarlas como quien agita una varita mágica con intención, con cariño y con respeto. Eso lo sabían mis padres, eso le he enseñado a mis hijos y eso es lo que trato que sientas cada vez que converso contigo. Cada vez que dudo al escribir o me pongo nerviosa por hablar en público, recuerdo aquel "valga la redundancia" y me vuelvo a llenar de ese sentimiento de satisfacción que da el saber que siempre podemos contar con las palabras. Recuerda, escribir bien no es un lujo, es una forma de conectar y de dejar huella. Llegó la hora de despedirnos. Por favor, si llegaste aquí de casualidad, no sigas dejando las cosas al azar y suscríbete. Si te gustó Del Buen Escribir, compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre mis servicios de corrección, edición y mentorías individuales, te espero en mi página carolinagonzalezarias.com. Gracias por escucharme. Te espero en la próxima edición.